Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Y ahora viene el momento de presentar esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Ya está con nosotros Sósimo Camacho, coordinador de la edición de Contralínea. Muy buenas noches, muy buenas. Bienvenido, mi querido ¿Cómo estás, Sósimo? Luis Guillermo? Qué gusto saludarte. Es un placer estar aquí contigo, con el auditorio, con todo el equipo de Sin Censura. Habíamos tenido oportunidad de platicar, pero de manera virtual, así que hoy ya nos toca echarnos la plática en persona. Bienvenido. Es un placer, es un placer. Oye, pues ustedes traen una serie de temas muy, muy fuertes. Uno de ellos, para entrar en materia, mi querido Sósimo, el bloqueo que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Pablo Gómez. Pues más de 6,000 personas que están bloqueadas por esta unidad, por su probable responsabilidad, o al menos los indicios de vinculación con asuntos de lavado de dinero. Así es, Luis Guillermo, pues temas que nos parecen muy relevantes, que tienen que ver pues con asuntos de seguridad nacional y que muchas veces los asuntos de seguridad nacional y durante mucho tiempo se nos presentaban como un asunto de policías y ladrones, de perseguir a los integrantes de la delincuencia organizada en las calles, de los enfrentamientos armados, cuando hay un aspecto que se descuidó durante mucho tiempo y que tiene que ver con la inteligencia y particularmente la inteligencia financiera, porque ninguna actividad realmente de los grupos del crimen organizado podría tener éxito si no es precisamente con la ayuda del lavado de dinero, con la posibilidad de hacer uso de esos activos y de reinvertirlos para más actividades criminales. Entonces, la punta de lanza, siempre se dijo durante mucho tiempo, la punta de lanza para combatir a los grupos del crimen organizado, pues tendría que ser la inteligencia financiera. Y sí hemos visto, hemos notado un cambio muy importante, de tal suerte que hay, como bien comentas, más de 6,000 personas bloqueadas en este momento por investigaciones que están dando cuenta de lavado de dinero. Nada más comentar que esta investigación en Contralínea, por supuesto, la estoy haciendo a la limón con un compañero periodista, un colega al que le mando muchos saludos, José Reyes, que nada más tú también conoces. Es una investigación que llevamos juntos. ¿Esta investigación parte de una serie de indicios, Sósimo, o es tratando de identificar cómo ha ido desarrollando este trabajo Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera? Escuchábamos hace algunos días al ex titular de la unidad, a Santiago Nieto, señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera, con Pablo Gómez a la cabeza, pues estaba politizándose, y muchos alzamos la ceja pensando, bueno, pues me parece que el trabajo de inteligencia financiera va mucho más allá de simplemente un asunto político. Sí, claro, no, de hecho me parece que a quien en su momento se le pudo haber acusado de eso era el propio Santiago Nieto, quien tenía una, creo que hizo un buen trabajo, me refiero a un trabajo importante porque era algo que no se había hecho antes, pero él tenía cierto protagonismo, ¿no? De aparecer en los medios, de dar estos anuncios espectaculares, muy a su estilo de Santiago Nieto. Y ha sido distinto el trabajo de Pablo Gómez porque Pablo Gómez en efecto no tiene este perfil. No podría yo decir si es mejor, si es peor, simple y sencillamente son perfiles distintos. Y en este caso, Pablo Gómez, ya ves que incluso para llevarlo a la mañanera, el presidente de la República prácticamente le tiene que dar una orden de que vaya. Ajá. Pero ha dado información que me parece relevante. Claro que siempre es perfectible en ambas administraciones, tanto la de Santiago Nieto como la de Pablo Gómez, pero finalmente creo que hay algo que se está haciendo y que no se hacía antes. Sobre los orígenes de esta investigación, en Contralínea de manera permanente estamos revisando aquellos temas que son de la agenda que se le llama de seguridad nacional. Entonces, siempre entre los temas de la agenda de seguridad nacional, pues tiene que ver finalmente el lavado de activos, porque los recursos de procedencia ilícita generalmente se utilizan para más actividades ilícitas. ¿Y quiénes son los que las llevan a cabo? Pues de manera masiva, sistemática, los grupos del crimen organizado. Y particularmente sí podemos identificar a quiénes son los que de manera particular tienen el mayor número de operaciones que se podrían considerar de lavado de dinero. Estamos hablando del Cártel del Pacífico, que es también el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez,
el de los Beltrán Leiva, las reminiscencias que quedan, los caballeros templarios, la familia michoacana, que también entre ellos a veces desaparecen grupos, células, se pasan a unos a otros, el cártel de los Arellano Félix, que es lo que queda también allá en Tijuana, y también lo que queda de los Zetas y el cártel del Noreste. Son estas las organizaciones criminales que de manera mayoritaria se ha identificado que hacen este tipo de actividades de lavado de dinero. Entonces, siempre nosotros de manera permanente tenemos estos temas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver también con la corrupción, y en este caso, pues toca muy de cerca siempre el lavado de dinero. Y esta investigación que hemos realizado se nutre en este momento de 3 fuentes. Sí, 2 de ellas son del interior de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues una de ellas es precisamente la lista de personas bloqueadas y también de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera el informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Son públicas estos listados? Es que, ¿qué crees, Luis Guillermo? Sí son públicas. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación, pues les pasa de noche. Mira, son públicas en el sentido de que no hay restricción para consultarlas. Pero tampoco es algo que la Unidad de Inteligencia Financiera salga a decir, aquí está este informe, haya un boletín donde se informe todo eso. Simple y sencillamente hay que ingresar de manera periódica. Nosotros mismos ya sabemos cuándo es cuando hay que estar ingresando para ver si ya hay actualización de las propias cifras, y es lo que nos hemos encontrado. La otra fuente es un estudio de 2 especialistas, 2 expertos en asuntos de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara y Nike Guadalupe Olivas Gaspar. Ellos recientemente tuvieron un análisis que se publicó y se conoció como el lavado de dinero y la seguridad nacional en México. Estas 3 fuentes son las que nos dan para hablar ya de datos duros que nos parecen importantes, y uno tiene que ver con esto que comentabas, Luis Guillermo, que son 6,860 sujetos que se encuentran en la lista, esta lista de personas bloqueadas. No son obviamente todas las que ha habido en los últimos años, de hecho de 2014 a 2023 han sido 9,201 sujetos. Sin embargo, las propias investigaciones, los procesos judiciales han llevado a que se les haya quitado el bloqueo a 2,341. Por eso nos resta una lista de 6,860. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuentas bloqueadas, estimado Sosin? Sí, son cuentas que se ha detectado que tienen algún tipo de alerta. Estas alertas pueden ser desde operaciones irregulares, anómalas, hasta de manera clara algún tipo ya de violación a la ley que hayan detectado las propias autoridades. ¿Qué es lo que ocurre? Se bloquean. ¿En qué sentido? No pueden disponer del flujo. Así es, ni pueden trasladarlo. Simple y sencillamente se quedan ahí congelado. Y no hay congelado. No hay manera de que puedan hacer algún tipo de operación esas cuentas, ni recibir recursos, ni trasladarlos a otro lado, ni tampoco sacar dinero en papel o en moneda en los bancos. Es eso lo que ocurre con estas cuentas, y que ha resultado en realidad uno de las principales puntas de lanza en contra del crimen organizado, no en México, en el mundo. Pues siempre se ha sabido que una de las maneras más importantes que tiene, las herramientas que tiene la propia autoridad, bueno, pues es precisamente congelándole, en este caso, sus cuentas. Es, digamos, el aspecto más vulnerable de las estructuras del crimen, porque es donde tienen que integrarse obligatoriamente a las instituciones regulares para mover el efectivo, ¿no? Sí, ya es muy difícil ahora, cada vez es más difícil por el propio contexto que vivimos, en que estas organizaciones tengan el dinero en sus casas. Claro. Porque, por supuesto, es muchísimo dinero, y sí, hasta la fecha, mucho dinero se maneja en efectivo y se da por fuera del sistema financiero. Pero los flujos de dinero son tales que realmente sí, en algún momento tienen que hacer uso del sistema financiero. Bancario. Eso es lo que ocurre. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues también instalan negocios. Ha sido, bueno, pues ya legendaria esa cantina, recordarás, la número 1, durante un tiempo que se descubrió que era un lavadero en su momento, de Joaquín Guzmán Loera, por ejemplo. Y ha habido otros negocios aparentemente bollantes, aparentemente exitosos económicamente, pero que en realidad solamente están ocultando pues negocios o recursos de procedencia ilícita. Entonces, en efecto, pues llega el momento en que no pueden ellos ocultar prácticamente el dinero, y mediante mecanismos de terciarización los meten
al lavado de dinero. Es decir, Claro. no es tan fácil. No es tan fácil tampoco detectarlos porque no es precisamente Joaquín Guzmán Loera con su nombre quien va y abre una cuenta, o cualquier otro personaje de la delincuencia organizada, ¿no? Nemesio Ceguera, que está libre, digamos, Nemesio Ceguera, el Mencho conocido, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues no es él precisamente el que vaya a abrir una cuenta a su nombre. Ojo, sí lo han hecho, por ejemplo, su hija con restaurantes, lo han hecho algunos otros personajes, su hermano en su momento, pero incluso luego ya ni ellos, porque es muy fácil identificarlos. Yo te podría decir, Luis Guillermo, que antes del actual sexenio, de manera con total desparpajo, sí, esposas, exesposas de integrantes de la delincuencia organizada, hijos, hijas, más fácilmente abrían cuentas porque sabían que prácticamente la unidad de inteligencia financiera pues no hacía ningún trabajo. No tenía ninguna relevancia, ¿no? Entonces ahora lo que hemos estado viendo es que, bueno, se cuidan ya un poco más y ya se fijan que no necesariamente sea el hermano, la hija, el hijo, quienes abren este tipo de cuentas. No, ya hay un esquema, de hecho se ha profesionalizado también en ese sentido, han contratado a personajes profesionales en este tipo de actividades financieras para que les lleven este tipo de redes. ¿Cómo es el trabajo de verificación y de fiscalización que hace la unidad de inteligencia financiera? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Lo tienen ustedes identificado? Sí, bueno, de entrada de hecho hay alertas, que incluso estas alertas en una primera instancia se envían desde las propias instituciones bancarias, porque tienen esa obligación. Las instituciones bancarias de manera automática y obligatoria mandan una alerta por operación inusual a, pues sí, en efecto, a las actividades, a la unidad de inteligencia financiera. Y la unidad de inteligencia financiera tiene también la obligación de verificar si es que se trató, pues sí, probablemente de alguna operación inusual, pero que es justificada, o si no lo es, empiezan a poner la vista sobre esa cuenta. Si es que ya esa operación inusual empieza a ser continuada. Regular. Exactamente, empieza a ser regular y entonces empiezan a ver si es que en efecto, vamos a suponer, pues la persona encontró un nuevo trabajo, hizo algún tipo de negocio lícito que derivó en un depósito a su cuenta, bueno, se verifica y ya. Pero aquí cuando ven que no es claro el origen del dinero, empieza a cruzarse la información con otros organismos. De entrada, cuando haya una operación donde se puede advertir un delito, ¿qué es lo que hace la unidad de inteligencia financiera? Da aviso a la propia Fiscalía General de la República, en ese sentido. Pero además, también ingresa otra información que no necesariamente se judicializa en una primera instancia, sino que hay convenios de colaboración con otros organismos de inteligencia de este país y entonces ya entran ellos también a corroborar, a cruzar los datos. Y es donde entonces se puede saber que, por ejemplo, una cuenta que abre una determinada persona y que la UIF no identifica realmente quién es esa persona, me refiero a la relación que podría tener en una organización criminal, si lo hace el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Trabajan con ellos en esa coordinación? Hay coordinación porque de hecho en México a veces se piensa que solamente hacen labores de inteligencia la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y lo que sustituyó al CISEN, ¿no? Así es, y exactamente el Centro Nacional de Inteligencia, que es la inteligencia civil. No, en realidad son 7 organismos los que tienen facultades legales para hacer labores de inteligencia. Están estos 3 que ya dijimos, Sedena, CEMAR, antes CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y también está, obviamente, la Unidad de Inteligencia Financiera, está también la Fiscalía General de la República, está lo que hoy es la Guardia Nacional y también está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son estos 7 instituciones del Estado mexicano con facultades para realizar labores de inteligencia. ¿Cómo es la naturaleza de estas cuentas que están en estos momentos bloqueadas? ¿Qué es lo que ustedes han detectado? Bueno, lo que hemos visto es de que, de acuerdo con la información, es de que están vinculadas, en efecto, generalmente al crimen organizado, a lo que puede ser el crimen organizado, porque, claro, no solamente el único que hace uso de este mecanismo de lavado de dinero ilegal es el crimen organizado. En realidad hay muchas otras personas que pudieran hacerlo, incluso de la delincuencia común, por ejemplo, o alguien que en algún momento cometió algún ilícito y lo lava, y también ocurre. Pero en realidad esto es totalmente marginal de acuerdo con lo que se ha podido detectar, porque además
estas organizaciones también tienen negocios muy diversificados. O sea, no podemos decir, bueno, pues tienen solamente una empresa que les sirve para lavar todo lo que obtienen del trasiego de drogas. Pues no, en realidad entran a empresas que son de negocios legales, por ejemplo, a los restaurantes, espectáculos, incluso asociaciones civiles. Es decir, entran a una serie de actividades económicas e industriales muy diversas. Muy diversas. Entonces, por eso es el tamaño prácticamente que resulta marginal lo que pueden hacer otras personas que provienen de la delincuencia común o que en algún momento hicieron algo ilícito y también utilizan el lavado de dinero. En realidad, el grueso, alrededor del 92%, es del crimen organizado. ¿Hay alguna idea de cuántas de este porcentaje, qué porcentaje de estas cuentas, Sósimo, redundan en procedimientos penales que se puedan tramitar a través de las instancias, la fiscalía, etcétera? Mira, no lo hay en este momento, no es porque en efecto esta información ya en algún momento se tendría que cruzar con lo que en su momento diga la propia Fiscalía General de la República. De hecho, esta información nos parece muy relevante porque no se conoce, porque son los trabajos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esta Unidad de Inteligencia Financiera da aviso a la Fiscalía General de la República, pero como todo organismo de inteligencia, no necesariamente busca que se judicialice todo lo que hace. Claro. Hay veces que por razones de inteligencia no se judicializa, es decir, no se le da vista al Ministerio Público para que ya de manera formal hagan una investigación que redunde en la detención de alguien. Hay veces, nos hemos encontrado de hecho mucha información de carácter, por ejemplo, otro ejemplo sería el de la sección segunda de inteligencia militar, que ellos también, pues hemos visto cómo tienen prácticamente mapeados a integrantes de las bandas delincuenciales o del crimen organizado y solamente dan visos hasta que han cumplido con objetivos en materia de inteligencia. Es decir, si en este momento damos viso a la autoridad y van y detienen, ya no vamos a detener a toda esta red. Claro. Necesitamos que haya más información para que podamos, uno, realmente sustentar la investigación y dos, que no solamente se quede en un pequeño reducto la acción de la justicia, sino que abarque a una red más amplia. En este sentido, así también es la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ya hasta ahí termina su papel, digamos, cuando da aviso a la Fiscalía General de la República, por supuesto que siguen colaborando, que puede haber más investigaciones, etcétera, pero digamos, eso ya entra en otra cancha, la judicialización de estos. También en otra dinámica de investigación, ¿no? Sí, ya ahí entra la propia Fiscalía General de la República, que tiene personas especialistas en esta materia y ya son ellos los que además se coordinan con los mecanismos del propio Poder Judicial para ya judicializar precisamente estos asuntos. Pero realmente es muy buena pregunta y me parece que sí, nos falta ese dato que se tiene que, pues prácticamente pedir a la Fiscalía General de la República, porque tampoco es algo que den, no sé, periódicamente, mediante un informe, mediante un boletín, pero sí es muy importante ver cuánto se ha judicializado. Esto nos permitiría también entender un poco cómo ha ido transformándose. Tú mencionabas al principio de la charla que antes la Unidad de Inteligencia Financiera prácticamente pues era un ente desconocido, que no operaba o que si operaba pues tenía una actividad muy restringida, pero para entender cómo se ha transformado el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en este sexenio y cómo ha impactado esto en la judicialización, pero también en la consignación, ¿no? Sí, y es que es una observación muy interesante porque la Unidad de Inteligencia Financiera pues ahí ha estado, pero la verdad es de que en mucho tiempo se utilizó incluso con fines políticos. Claro. Es decir, no realmente de desmantelar a las organizaciones criminales, sino incluso de investigar a veces hasta contrincantes del mismo partido, a veces. O sea, de hecho hay que ver este expediente. Me imagino en el sexenio de Peña Nieto se investigaban entre ellos nomás. Ahora sí que se iban siguiendo las colas, ¿no? Sí, pues de hecho no sé si recuerdes esta investigación de Miguel Vadillo en Contralínea, donde dio cuenta de que Enrique Peña Nieto utilizó a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar a el señor X, Claudio X, tanto a todo el clan, claro, tanto a González Laporte como a Claudio X González Guajardo. Así es, a los dos, un expediente más de 2,000 fojas, donde traían sus irregularidades
pero que solamente película, es para ¿no? decir, mira lo que tengo sobre ti, para entre ellos negociar, entre ellos chantajearse o decir, no me toques porque yo también te toco. O sea, no un asunto realmente de justicia. Casi como tengo una oferta que no podrás rechazar, Sí, ¿no? sí. No, así se usó la unidad de inteligencia financiera. Y recordemos, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, realmente la unidad de inteligencia financiera y expertos en seguridad nacional, en combate al narcotráfico, tanto mexicanos como extranjeros, siempre dijeron eso. No es posible que México tenga una unidad de inteligencia financiera y prácticamente no se utilice en contra del crimen organizado, porque pues ahora lo sabemos, había una gran simulación de combate al narcotráfico y por eso me parece, Luis Guillermo, que ha habido golpes muy importantes al narcotráfico en esta administración que no tienen que ver con ir a asesinar a un capo, que no tienen que ver con ir a detener supuestamente a una banda de todos, donde todos eran jefes, por ejemplo. No, en realidad tiene que ver con estos recursos que están hoy incluso congelados y que también no les ha permitido ya incluso operar actividades aquí en México como las hacían. De hecho, ya en otra charla aquí de Contralínea Sin Censura, hablábamos de cómo cárteles mexicanos han tenido que trasladar operaciones fuera del país. Y vemos, por ejemplo, al cártel de Sinaloa o al cártel Jalisco Nueva Generación operando trasiego de droga desde Ecuador, desde Perú, desde América del Sur a Europa y en las que México ya no aparece para nada. Claro. E incluso también hay vuelos desde América del Sur hasta Estados Unidos donde México no aparece para nada. ¿Por qué? Porque han encontrado mayores dificultades logísticas, operativas que antes no tenían. Y resulta hasta lógico, porque antes Genaro García Luna, un integrante también del crimen organizado, era el que les daba... Era el jefe de la aduana, ¿no? Así es. Él decía quién pasaba y quién no. Hay una cuestión que me parece que es muy importante y seguramente vas a tener el dato. Durante mucho tiempo se habló de que esta lucha contra el narcotráfico tenía una carencia fundamental en la no vigilancia de los recursos financieros que movían los grupos del crimen organizado. Ahí se concentra el corazón de la operación delincuencial, porque les permite mover flujos de efectivo en cantidades inconmensurables, Sósimo, pero también les permite comprar autoridades, comprar gobernantes, comprar estructuras policíacas y de toda índole. ¿De qué tamaño es en este momento la afectación en términos económicos con esta inmovilidad de cuentas financieras? Mira, en realidad yo creo que todavía es poca para la magnitud del negocio. Estamos hablando de dinero bloqueado en cuentas por alrededor de 7,000 millones de pesos. Bueno, tampoco es... No es cualquier cosa. O sea, por supuesto que es importante. Dineral, ¿no? De hecho, habría que ver que solamente, recuerdo que en un mes hubo un bloqueo de más de 2,000 millones de pesos, pero bueno, para los montos que maneja el propio narcotráfico, en realidad todavía sigue siendo modesta. Me parece que tampoco es de que puedan bloquear todo. Y además hay otro aspecto, Luis Guillermo, porque aquí estamos hablando nada más de las responsabilidades del propio Poder Ejecutivo, que es el que maneja la unidad de inteligencia financiera a través de la Secretaría de Hacienda y pues son los que detectan. No, hay que ver también el papel del Poder Judicial. Claro. Hay que recordar que, por ejemplo, el Poder Judicial fue el que ha estado desbloqueando cuentas contra toda lógica, por ejemplo, las de la esposa de Genaro García Luna. Casi en los mismos días en los que... De hecho, en el mismo día, mismo día en que era declarado culpable Genaro García Luna, ahí el 17 tribunal en la Ciudad de México, desbloqueó, votó por unanimidad los 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada, Amanda Roberta García González, porque hicimos además un trabajo sobre ella, por eso lo tengo muy presente. Bueno, pues votaron precisamente el descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. No es el único caso. Claro. Es decir, de manera constante, jueces, y se ha estado incluso denunciando en las conferencias de prensa matutinas, hay jueces que están fallando por el desbloqueo de cuentas con respecto de estos personajes. Estaba buscando ahorita que me mencionabas la cifra, 7,000 millones de pesos. Prácticamente
el presupuesto de una entidad pequeña del país, Tlaxcala, por ejemplo, que podría tener flujos de efectivo de esa naturaleza. Estamos hablando de una capacidad de generación de recursos prácticamente inconmensurables, Sosimo. Y me parece que en este sentido, como tú bien mencionabas, el hecho de que haya un énfasis en este tipo de operaciones permite ver pues, que se está trabajando de una manera distinta el fenómeno del narcotráfico. No, yo creo que de entrada está funcionando la UIF. Claro, podemos también a veces criticar porque consideramos que podrían ser más activos en el bloqueo de cuentas, por ejemplo, o esto que también pues a veces no se da información. Ya mencionábamos esta reticencia del propio titular Pablo Gómez para ir a la conferencia de prensa matutina y que tiene ahí algunos temas pendientes que la propia revista Contralínea le planteó y dijeron que después habría un informe al respecto. No ha habido el informe, pero digo, más allá de hecho de eso, por supuesto que hoy hay una unidad de inteligencia financiera, es muy claro. Entonces, eso por un lado, y por otro, también cambiar el enfoque del combate al trasiego de drogas. Por ejemplo, hoy hay, ya sabes, una corriente de opinión que es minoritaria, pero bueno, es muy ruidosa, ahí que está señalando que los abrazos no están funcionando, ¿no? Cuando pues en realidad es un enfoque realmente de cambio al trasiego de drogas. No. Durante mucho tiempo, sobre todo del sexenio de Felipe Calderón, pues de manera irresponsable y de hecho en un aspecto irresponsable, en otro con total complicidad y conocimiento de causa de lo que pasaría, pues en realidad se echó a andar una guerra del Estado mexicano contra algunos cárteles y de manera irresponsable enlutaron a decenas de miles de familias en este país y que, pues por supuesto que eso nunca funcionó porque los flujos de dinero crecieron. Hay que recordar que antes del sexenio de Felipe Calderón, cuando ahora nos quieren decir que era un modelo de combate al narcotráfico, los cárteles de la droga mexicano estaban subordinados a los colombianos, no eran los principales. No. Se empoderan los cárteles mexicanos con la política de Felipe Calderón. Es cuando los cárteles mexicanos se convierten en los más poderosos del mundo y tienen la capacidad de trasegar droga en prácticamente todos los continentes. Claro. Entonces, es una política totalmente que fracasó porque, en primer lugar, vemos que no había una real intención de combatir al narcotráfico, pero vamos a decir incluso si es que la hubiera habido, en realidad, esta política pues se centraba en ir a matarlos, ¿no? O ir a detenerlos, algunos, pero no se tocaba prácticamente el negocio. El negocio nunca decreció durante el sexenio de Felipe Calderón. Ahora vemos una dinámica distinta porque este enfoque hacia las operaciones financieras también quita pues la posibilidad de que el crimen organizado pues tenga conexiones con las autoridades, ¿no? Sí, y también finalmente les entorpece la propia actividad, que incluye también ¿qué? Pues la capacidad de captar más personas que ingresen a su sistema delincuencial. En realidad, me parece que es integral. ¿En qué sentido? Uno, en que, bueno, la idea es generar empleos remunerados, dados de alta en el IMSS, en todo el país, digamos, esa es la idea. La otra idea es generar programas sociales para las poblaciones vulnerables, tengan la posibilidad de generarse una condición digna de vida, ¿no? Eso. Y por otro lado, pues el combate a el trasiego de droga mediante el combate a la corrupción. Y el otro es, precisamente, la otra arista es pues interceptar los flujos de dinero que alimentan estas actividades criminales. Y también, porque esa es la otra, no es cierto que no haya una política de detención a las personas que en flagrancia las encuentran, pues portando armas, trasegando drogas, etcétera, porque también eso creo que debe de tener claro. Nadie ha dicho que si hay un tipo de personas cometiendo delitos no se les va a detener. Es decir, hay quienes, te decíamos en esta campaña, pues a veces superficial, dicen que prácticamente que cuando se ven a los narcotraficantes van y se les dan abrazos, ¿no? No, o sea, en realidad es de que no hay ya como punta de lanza el ir a matarlos, ir a detenerlos, cuando hay que recordarlo. Pues había lo que Calderón de manera cínica llamó daños colaterales, que eran vidas de personas inocentes. Así es. Sosimo, esta investigación sobre el trabajo de la inteligencia financiera, supongo que tendrá continuidad en la medida en la que pues vayamos viendo cómo se procesa
Y quiero preguntarte, ¿cuál crees que ha sido el papel de la Fiscalía General de la República? Si este trabajo de inteligencia se ve correspondido con un buen trabajo de judicialización de los casos y una consignación eficiente, un trabajo eficiente en materia ministerial. Mira, yo la verdad creo que falta también mucho ahí. Falta, de hecho, más que en la propia unidad de inteligencia financiera. Creo que ha habido un rezago muy importante pues de carpetas que se tendrían que judicializar, y no solamente en el ámbito de lo que proviene de la unidad de inteligencia financiera, sino hemos visto también una constante en de otros ámbitos, pues también que competen investigar a la Fiscalía General de la República. Me parece que pues hay un rezago muy, muy importante. Claro que no está tan sencillo levantar lo que fue la Procuraduría General de la República, porque con eso es con lo que tienes que trabajar. Uy. Entonces, no es así de que digas, bueno, pues toda la responsabilidad es del propio titular. Por supuesto que tiene su propia responsabilidad, pero también hay que entender que pues no puede decir y cambiamos a todo el personal que había por nuevos, además de dónde los traemos. Claro. No, en realidad sigue trabajando con estructuras que se resisten al interior de la propia hoy Fiscalía General de la República, pues a cambiarse el modo de operación. Entonces, yo creo que sí hay un rezago importante ahí en la Fiscalía. ¿Crees que este rezago también tenga que ver con el cúmulo de expedientes que hay? 6,000 cuentas congeladas o por ahí, pues es un universo de investigación, Sósimo, que requeriría de un verdadero ejército de especialistas que supongo que no hay a ese nivel y de esa magnitud en un país donde prácticamente todos los días estamos recibiendo noticias de esa índole, ¿no? Sí, y además de que pues no sería tampoco el único sector que tendría que atender la propia Fiscalía General de la República. O sea, en efecto, hay un rezago de hecho en todo, en muchos, de hecho, en temas incluso torales, digamos, tan solo del 43 o otros asuntos donde también hemos visto a la Fiscalía pues muy, muy lenta. De hecho, se le ha acusado de eso también a la actual Fiscalía General de la República, de una gran lentitud en muchos asuntos que demandarían, por la importancia, mayor celeridad. Creo que sí, tendría que haber una revisión interna y también una propuesta de reforma de la propia Fiscalía General de la República, porque me parece que hay recursos, tanto humanos, pero sobre todo materiales, que ahí están, recursos públicos, que obviamente un presupuesto público asegurado que tiene, pero me parece, por ejemplo, Luis Guillermo, si es que dicen que les faltan personal con determinadas características, pues también que lo salgan a decir. Claro. Es decir, necesitamos que la propia Fiscalía pues tenga un papel más importante que le está demandando la propia sociedad, porque claro, nada más y nada menos que ellos son por los que pasan los clamores de justicia de todo el país, y ellos pues son los que tendrían que atender más con mayor celeridad. Cambiando un poco de tema, mi querido Sósimo, en Contralínea también pues han hecho una observación muy puntual de los asuntos políticos, y el asunto político de hoy, de estas horas, pues sin duda es la función de Xóchitl Gálvez como candidata única. Va a competir contra sí misma por una encuesta que no sé si al final van a llevar a cabo o no, pero prácticamente pues es un hecho que el presidente de la República no se equivocó, que el frente opositor tiene una única figura, y que esa figura pues está recibiendo el apoyo, híjole, de tirios y troyanos. Sí, una cargada a la vieja usanza de estos partidos, prácticamente del propio PRI, aunque utilizando también las propias palabras que en su momento a veces se utilizaban, pues la propia caballada está flaca, porque la verdad es de que, bueno, pues hay esta cargada de las cúpulas de estos partidos. Alguien decía por ahí, mi querido Sósimo, que esa no era caballada, que eran puros perros flacos. Sí, ¿no? Pues sí, pues al parecer hay una situación similar hoy, en el sentido de que es sorprendente, Luis Guillermo. Primero, sí, el presidente de la República ya había anunciado que todo era una farsa, que no era un montaje, que no había tal competencia, que ya se había decidido que fuera Xóchitl Gálvez. Él no abundó mucho en las propias razones de Xóchitl Gálvez. Bueno, sí dijo algunas cosas, la van a tratar de hacer pasar como una persona que proviene supuestamente de abajo, etcétera. Lo que nosotros también podríamos señalar es que finalmente
en el Frente Amplio por México, las personas que están con este Frente Amplio por México van a votar por quien les pongan, así fuera un sillón, fuera una botarga, fuera lo que fuera, ellos van a votar por quien les pongan, y ya es un voto duro que tienen. El asunto de un perfil como el de Xóchitl Gálvez es precisamente porque buscan arrebatar lo que puedan de votos del sector popular. En ese sentido, bueno, pues no aplicaría una candidatura como la de Santiago Krill, que inmediatamente pues no genera ningún tipo de entusiasmo en el propio sector popular, o de Beatriz Paredes, por mencionar a alguien más. Tampoco podría generar ningún tipo de entusiasmo, pero la lectura que dan desde estas cúpulas, la lectura es que Xóchitl Gálvez sí podría arrebatar votos del sector popular por el perfil que tiene, supuestamente de que una persona que dice groserías, que van a tratar de decir que habla como habla el pueblo, que ella es pueblo, que además viene de un sector indígena, lo cual es falso, pues, pero digamos, todo eso viene a abonar para tratar de que haya algún sector popular que por ahí pueda llevarle votos a Xóchitl Gálvez. Pero me parece también, Luis Guillermo, que pues ha sido, también va a ser muy complicado, porque Xóchitl Gálvez cada rato, pues cada que le dan el micrófono se equivoca. Y en este debate que tuvo con Beatriz Paredes, pues prácticamente Beatriz Paredes arrasó con ella, la barrió. Decía yo que el huipil lo convirtió en trapeador y con él limpió todo el escenario, porque se notó la falta de tablas políticas, la pequeñez discursiva, la muy escasa preparación en todos los ámbitos que tiene la hoy candidata presidencial opositora, ¿no? Sí, y entonces fue cuando se prenden las alarmas. En vez de decir, bueno, pues se pone interesante el proceso al interior de este sector, de esta alianza de grupos de derecha electoral, ¿y qué es lo que ocurre? Pues mejor la bajan a Beatriz Paredes y vemos pues al propio partido, al PRI, adelantándose antes, todavía incluso a platicar con Beatriz Paredes, a empezar a soltar estas declaraciones del líder Alejandro Moreno, el líder del PRI, diciendo que el PRI apoyaría una candidatura de unidad en torno a Xóchitl Gálvez, cuando está el proceso abierto, claro, y tú tienes supuestamente a una precandidata que viene de tus filas y inmediatamente empiezas a hacer declaraciones para bajarla. Ya después incluso lo hacen, lo formalizan y hasta después ya sale a decir Beatriz Paredes, pero prácticamente la bajaron. Después de que la echaron a un lado, ¿no? Sí, ya cuando le habían echado a un lado, pero además, ¿por qué? Porque había dejado ella, pues muy mal parada a Xóchitl Gálvez, la había barrido Beatriz Paredes a Xóchitl Gálvez, y en vez de decir, bueno, pues se pone interesante, tienen un perfil que se ve con mejores tablas que Xóchitl Gálvez, no, pues mejor la bajan, lo cual también da cuenta de que la decisión en efecto ya estaba tomada desde antes de que iniciara el propio proceso. Y es una decisión pues que se tomó en la cúpula, desde donde empiezan a fluir los apoyos. No sé qué opinión te merezca esta circunstancia, porque quizá lo que viene ahora, mi querido Sósimo, es identificar este reacomodo de fuerzas de las élites, de las fuerzas de las oligarquías, que va a ocurrir de cara a la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tipo de empresarios van a estar próximos a ella? ¿Qué tipo de políticos? ¿Y cómo será la recomposición pues, de cara a la lucha de 2024, ¿no? Claro, no, pues sí, de hecho es algo que ya está en marcha. Ya hemos visto pues prácticamente a todos los grandes, entre comillas, medios de comunicación, a los medios corporativos, pues tratar de manera muy amable a Xóchitl Gálvez. Leía yo esta mañana de jueves en la columna de uno de los peores periodistas en la historia de este país, Joaquín López Dóriga, una frase que escribió en su columna: Xóchitl Gálvez es la mejor candidata que ha tenido la oposición desde Vicente Fox. Yo decía, ¿no? Pues el reacomodo, sí, para unos la pena y para otros la pepena, ¿no? Así es, pues sí, y es que sí da cuenta de cómo todos estos grupos, estos poderes fácticos cierran filas, primero, desde que han inflado a Xóchitl Gálvez a tamaños que realmente no tiene,
ya ha quedado exhibida. Decíamos, no solamente en el debate que hubo con Beatriz Paredes, recordarás, Luis Guillermo, pues que ella fue la que dijo que para que las familias pudieran tener acceso a un seguro médico, su propuesta era adquirir estos seguros privados por paquete para que no tuvieran que pagar más de 100,000 pesos al mes, solamente 70,000. Entonces, imaginemos una persona que tiene una propuesta de ese tipo. Entonces, eso por un lado. Su desconexión total de la realidad. Exactamente, ¿no? Desconexión total de la realidad. O donde dice que prácticamente en el sur, pues las personas están incapacitadas para trabajar 8 horas diarias. Es decir, estamos hablando de un personaje que tiene esas cualidades en realidad, y que los medios de comunicación todos se lo han perdonado. Imaginemos, Luis Guillermo, si es que del lado de alguno de los precandidatos de Morena, el que fuera, se dieran este tipo de declaraciones, pues veríamos a los medios de comunicación corporativos con todo, exhibiéndolos, volcados, claro. Pero aquí vemos que incluso ocultan y tratan de darle un perfil distinto a Xóchitl Gálvez. Yo no sé cuánto tiempo en realidad lo puedan aguantar, porque ya vimos que el personaje pues es en potencia una versión, me parece que tipo Vicente Fox, pero en otro contexto. México no es el del año 2000, los propios medios de comunicación no tienen esa capacidad de imponer ya a la sociedad un discurso hegemónico, ya hay otros canales, otros medios, otras formas por los que las personas se informan, que ya les ha quitado ese monopolio de imponer prácticamente una versión de los hechos a estos grandes medios de comunicación. Entonces, no sé cuánto tiempo, y sobre los propios, incluso empresarios, que van a empezar a ver hacia qué lado se mueven, pues habría que ver cuántos de los que ahorita se han decantado de manera a veces soterrada, muy pocos abierta por Xóchitl Gálvez, van a seguirlo haciendo, porque se van a dar cuenta que le están apostando a alguien que va a perder. Todavía falta mucho tiempo. Y esto no quiere decir, Luis Guillermo, que yo diga que viene un paseo de campo para Morena. Ya he comentado que vienen unas elecciones muy complicadas, muy difíciles para Morena, porque me parece que ya hemos visto que están echándole la carne al asador con todo, cerrando filas, y para eso tienen a un poder muy importante, que es el Poder Judicial, y me parece que van a tratar de judicializar todo lo que se pueda del proceso electoral, y porque ellos ahí ganan. Y hay que recordar, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de calificar el proceso electoral del próximo año. Entonces, viene un proceso muy, muy complicado, no necesariamente porque, digamos, hay un sector de la población amplio que se va a volcar por el FAM, por el Frente Amplio por México, no, sino por las capacidades que tienen dentro de la élite de estos grupos oligárquicos para incidir en determinados aspectos del propio proceso. ¿Qué figuras de estas oligarquías, de estos grupos de poder que durante mucho tiempo dominaron a México, crees que se acerquen más visiblemente a Xóchitl Gálvez, Sosimo? Bueno, pues mira, yo creo que, por supuesto, ya de manera clara, por todo el papel que han venido jugando desde que inició el sexenio, pues los vinculados a Claudio X González. Es decir, todo este grupo que se aglutina también en el IMCO, que además son grupos poderosos. El IMCO es un grupo muy poderoso. Este grupo me parece que de manera clara. Influyente, además. Sí, muy influyente. Va a estar en este caso con Xóchitl Gálvez, y me parece que algunos otros que por lo menos de dientes para afuera estuvieron, entre comillas, pues respaldando al propio presidente de la República, como por ejemplo el caso de Salinas Pliego. Me parece que él ya de manera clara se va a pasar hacia el lado, claro, o sea, claramente hacia el lado de Xóchitl Gálvez. Está muy molesto con el asunto de los impuestos que tiene que pagar el señor y no quiere, claro. Y por eso ha generado ya esto de la campaña contra los libros de texto. Está también muy enojado porque también se le acaba el negocio con respecto de los programas sociales. Hay que recordar que se utilizó precisamente este banco de Salinas Pliego para la dispersión de los recursos que se daban a través de los programas sociales. Hoy que ya el Banco del Bienestar asume esas funciones, pues ya todo eso se queda sin eso. Entonces, me parece que está muy molesto, y de acuerdo con las propias declaraciones que ha estado haciendo, pues todo indica que ya no va a haber una manera de que se regrese, de que se pase al barco de Morena como parte de este sector empresarial que pudiera apoyar también a alguien de Morena. Me parece que él es otro de los que de manera clara va a estar con Xóchitl Gálvez, y sí habrá, me parece que
algunos otros de carácter importante, por ejemplo, están los aglutinados en torno a Cinemex y Cinépolis, por ejemplo, ¿no? Los amigos de Claudio también. Así ¿no? es, que ¿Sí? también son amigos de Claudio. Que eran los que apoyaban aquellas campañas de la educación sí, etcétera, ¿no? Sí, creo que este sector, no lo veo así, por ejemplo, en el ámbito de Carlos Slim, me parece que no. Y es que también hay que señalar algo, Luis Guillermo, pues la verdad es de que el sector empresarial en términos generales no ha sido tocado. Me refiero más allá de lo que tienen que hacer, que es pagar impuestos. Claro. Porque prácticamente lo único que se les dijo en este sexenio es, tienen que pagar lo que deben y tienen que pagar pues lo que también está trazado de años anteriores. Pero de ahí no hay alguien a quien se le haya expropiado algo, no hay alguien a quien le hayan quitado un negocio. En realidad, pues me parece que por eso también estos grandes empresarios no tienen motivo para pasarse a darle, digamos, todo el respaldo a Xochitl La Gálvez. Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿crees que ellos estén sumándose con ella? Sí, la Coparmex sí, por la ascendencia que tiene sobre ellos el Partido Acción Nacional. Claro. O sea, de manera ya tiene histórica, digamos, el PAN, pues ha tenido ahí el control prácticamente de la propia Coparmex, y nada más hay que ver a este personaje como Gustavo de Hoyos, quien pues era el antiguo titular de la Coparmex, claro. Y hoy lo vemos como un gran pues fanático de... En una de esas nos van a decir que es su asesor en materia empresarial o una es cosa que así. Esa es la otra, Luis Guillermo, ¿cómo es posible que hayan tenido asesores de ese tipo? Me parece que nos están diciendo que no tiene nada que ofrecernos a la población mexicana, cuando vemos que en materia de seguridad el asesor, pues es prófugo, que es prófugo de la justicia, García Cabeza de Vaca, por ejemplo. Había un cartón y me parece que tenía razón, pues nada más porque no está García Luna disponible, sino también él sería el que encabezara esto. Vemos una serie de perfiles, además, que se han aproximado a este movimiento que tiene que ver con las élites intelectuales desplazadas en la transformación. Este grupo de exgobernadores como Silvano Aureoles, que están pues metidos en esta nueva dinámica de asesorar y construir el proyecto, pero no vemos a la gente, no vemos bases en esta candidatura. ¿Crees que puedan conectar con ellas? No, es que me parece que no, precisamente por eso están ellos ahí. O sea, ¿cómo es posible que tú digas que quien te va a ayudar a la materia de seguridad es alguien como García Cabeza de Vaca, que dejó Tamaulipas incendiado prácticamente? No. ¿Cómo es posible que tú pienses que quien te va a coordinar el proyecto de país es el ángel de la dependencia? Es decir, es este personaje que además fue de los artífices del propio Fobaproa. Claro. Lo único que nos están diciendo es, no tenemos nada más que ofrecerles que lo que ya conocen, claro, lo de siempre, lo de antes. Entonces, me parece que por eso no está la propia población. Y es que, ojo, hay intelectuales orgánicos de derecha que incluso hasta por pena se salieron, porque en realidad uno podría pensarse, bueno, ¿y por qué no buscan a alguien más, no de ellos? Hay perfiles que no estén así de quemados, pero que piensen igual. Los pueden encontrar, y no solamente en el ITAM, en el TEC, también en la UNAM, después de estos procesos de derechización que ha habido también en sectores de universidades públicas, podrían encontrar a perfiles ahí, y resulta que ni siquiera les dan espacio a ellos, sino se van por los ya conocidos. Entonces, hay que recordar la propia Xochitl Gálvez diciendo que se tendría que recuperar en materia de seguridad lo hecho durante el sexenio de Felipe Calderón, y uno dice, oye, el secretario de Seguridad Pública de ese entonces era Genaro García Luna, a quien se le ha comprobado su participación en el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que además pues vengas tú a decir que vas a recuperar ese proyecto para tu candidatura? Claro. Por eso decíamos, pues sí, no conectan con la gente. Y ellos le están apostando, Luis Guillermo, me parece, pues a que se van a volcar los medios de comunicación, decíamos, a construirle una figura que no tiene en realidad Xochitl Gálvez, pero también decía yo esto, ¿cuánto tiempo les va a durar? No creo que les dure mucho. ¿Qué va a pasar desde tu perspectiva, querido Sósimo, con lo que queda del PRI? Ayer vimos, en estos días, vimos una serie de turbulencias internas, vimos ciertas reticencias de algunos grupos para asumir las determinaciones de Alejandro Moreno, y quizá a muchos priistas no les sea grata la perspectiva de que por primera vez en su historia no tendrán un candidato presidencial propio, y que quizá votar por una panista no sea
su percepción. Algunos incluso podrían sentirse más cercanos a Morena y al proyecto morenista de transformación que a el proyecto de la oposición. ¿Qué crees que ocurra con el PRI? Pues es impresionante lo que está ocurriendo en el PRI porque ha sido un organismo que ha mostrado mucha capacidad de resiliencia, de transformación, de acomodarse, pero me parece que pues sí, están llegando ya a una situación que no tiene retorno y que sí podría implicar la propia desaparición del partido. Me parece que, en efecto, Alejandro Moreno, pues ha hecho, pareciera que hasta de manera tosuda, deliberada, pues precisamente esto de desaparecer al propio partido, porque creo que en algún momento tuvieron la oportunidad incluso de pues hacer algún tipo de trabajo independiente, a veces incluso para algunos asuntos aliarse con Morena, porque sí, decías algo importante, Luis Guillermo, me parece que el PRI de antes de 1988, o incluso antes de 1982, pues prácticamente desde el punto de vista ideológico, pues estaba más cercano a Morena que al PAN. Claro. Entonces, pues están aliando, desde entonces se aliaron, desde el 88 se aliaron estos dos partidos. El PRI prácticamente abandonó los principios de lo que en su momento decía él enarbolar, que era el nacionalismo revolucionario, y prácticamente se entregó totalmente al partido a la ideología del partido que siempre estuvo combatiendo entre los dos, el PAN y el PRI, exacto, históricamente. Exacto. Entonces, me parece que ahora el PRI está en una situación ya muy, muy complicada, porque no le resultó para nada a Luis Guillermo esta alianza con el PAN en todos estos años, porque no se vio en un mayor índice de votación, por ejemplo, del propio partido, no obstante que hayan ahí retenido Coahuila, más por errores de Morena, garrafales, que realmente por una actividad realmente de ellos, pero pues es lo que hicieron, pero prácticamente están desaparecidos. Y ojo, era un partido que tenía pues votantes de manera importante, gente que se levantaba el día de las elecciones y iba a votar por el PRI por un asunto hasta casi irreflexivo de mera tradición, y iban y lo hacían. Prácticamente eso se acabó. Entonces yo creo, Luis Guillermo, que puede venir incluso dificultades ya en próximos procesos electorales para que el PRI alcance la votación para conservar su registro. ¿Tú crees que apoyen denodadamente el proyecto de Xóchitl Gálvez? Porque incluso históricamente esto sería tremendo. Todo parece indicar que el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez va a ser pues don Teto, Santiago Krill, es decir, dos panistas a la cabeza de la candidatura presidencial. Sí, me parece que no pega ya entre los propios votantes que queden del propio PRI. Esto es un asunto de las élites. Y por supuesto, pues está ya el grupo de la Bastida Ochoa diciendo que van con Xóchitl, y con ello los grupos que quedan también de la élite en el PRI, porque hay que recordar que incluso la propia élite del PRI ya se rompió y varios ya se fueron. Pero los grupos de élite que queden al interior del PRI, que finalmente ya son herederos de esta alianza del 88 entre los dos partidos, ellos no tendrán empacho en decir que apoyan a Xóchitl Gálvez, pero son asuntos de la élite. Realmente los votantes, hay que recordar cuánto tiempo se habló casi míticamente del voto verde del PRI, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues prácticamente ya lo desfundaron, desapareció. Entonces, en ese sentido, por eso es por lo que el propio PRI tiene una crisis de identidad, además, el propio PRI, así fuerte, intensa. Tiene una crisis también de credibilidad, tiene una crisis también incluso de cuadros políticos. Entonces, no obstante toda la resiliencia que ha tenido, muchos pensaban que en el año 2000 era ya su acabose, pero pues en realidad lo vimos acomodándose, regresando, etcétera, pero me parece que ahora sí ya es una situación distinta, porque en el 2000, 2003, ahí lo rescató prácticamente también Vicente Fox, porque sabía que le servía a los intereses de esta alianza, pero me parece que ahora ya no va a tener esa posibilidad, que ha sido simple y sencillamente ya usado hasta lo último por el Partido Acción Nacional, y el PAN tampoco es que, digamos, tiene todas consigo. Hay que recordar que ya tuvo problemas para conservar el registro en algunos estados de la República ya hace algunos años, el PAN. Entonces, me parece que, pues veremos si el propio PAN, pues realmente se consolida como la oposición de derecha en este país única,
prácticamente ante la que ha pisado prácticamente en esta alianza que solamente convino al PAN, pisó prácticamente al PRI. ¿Y qué decir del PRD? No, pues el PRD pues ya es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Sí, prácticamente no tiene ya nada, No es un membrete. Es una entelequia prácticamente Sí, sin forma. Pues mi querido Zósimo, muchísimas gracias por esta conversación. Estaremos atentos a la cobertura de Contralínea en este sentido. Supongo que a partir de la próxima semana, cuando se defina en Morena la candidatura o la figura que encabezará el trabajo de transformación, pues vamos a entrar en una dinámica muy distinta, ¿no? Sí, Habrá que sí. ir preparando los tenis porque esto va a Sí, requerir claro. trabajo de largo aliento, ¿no? Sí, viene intenso. Ya en otro momento hablaremos también de lo que sucede en Morena, pero también ahí viene intenso. Y sí, tienen que allá, ya del lado de Morena, pues me parece que generar una operación cicatriz, como también se le llama, porque pues sí, se está poniendo intenso también ahí. Pues ahí estaremos, mi querido Zósimo. Gracias por esta Qué gusto, conversación. Luis Guillermo. Siempre es un gusto estar contigo, con la audiencia, con todo el equipo. ¿Dónde sigue la gente a Contralínea? Sí, pues gracias. Estamos en www.contralinea.com.mx. También nos encuentran en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y les invitamos también a que pues nos vean, nos escuchen ahí en nuestros espacios. Tenemos un noticiero de lunes a viernes que empieza a las 10 de la mañana y concluye a las 12, al mediodía. Y también tenemos una mesa de análisis lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, y por supuesto aquí, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, en esta alianza, un esfuerzo informativo, Contralínea sin censura, en punto de las 8. Muchísimas gracias, pues ahí está la invitación para que usted consulte el extraordinario trabajo de nuestros amigos, compañeros de Contralínea. Seguimos aquí en Sin Censura Televisión. No se vaya, vamos a tener una conversación verdaderamente rica con una investigadora, académica y tuitera de primerísimo nivel, Leticia Calderón Chelius, con quien vamos a platicar pues sobre el fenómeno migratorio, también sobre la grilla política y la perspectiva del monstruo mediático. Es bueno que las voces de la Cuarta Transformación vayan a legitimar a las grandes televisoras. Una discusión fuerte, apasionada, sobre todo por quienes defendemos la creación de espacios alternativos. Con Leticia Calderón Chelius, no se vaya, ahorita regresamos.